Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer uno de esos vídeos largos que parece que gustan tanto a los suscriptores y vamos a hacerlo por primera vez uno centrado en un personaje, no en una serie larga como he hecho otros de Authority y todas sus precuelas y secuelas, o Ultimate Spider-Man o The Ultimates de Miller. No, vamos a hacerlo de un personaje y el personaje es uno que llegó a ser quizás el más importante de Marvel durante una época junto a Spider-Man, que vendió millones y que, como ocurre siempre en el mundo del cómic de superhéroes, la sobreexplotación y la codicia de las editoriales hizo que acabara saturando, acabara aburriendo a la gente con colecciones sin interés, sobreexplotado y bueno, hasta el punto de que con el tiempo tuvieron que quitarlo de circulación matándolo y dejándolo reposar, aunque ni eso pudieron hacer porque empezaron a surgir versiones por todos lados, su clon, su versión del futuro, pero en fin, estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Lobezno, Wolverine, Logan. Logan es un personaje que, ya digo, llegó a ser todo en Marvel, un personaje que junto a Spider-Man contó con el poder de la ubicuidad, estaba en todos lados, tenía su propia serie, salía en todas las colecciones de la Patrulla X, X-Men, Uncanny, miniseries, aparecía de invitado especial en cualquier colección y era un seguro de ventas absoluto, hasta que dejó de serlo. Los cómics del personaje de los últimos años daban pena y al final se decidió por matarlo en esa serie bastante regulera en cuanto a calidad de la muerte de Lobezno. Hace poco ha vuelto a la vida con una de las gemas del infinito, así que parece que Marvel no ha aprendido nada. Pero bueno, vamos a hacerle un vistazo a sus orígenes y como siempre empezamos por el principio y con contexto. La primera aparición del personaje es aquí, en un cómic de Hulk, en el Hulk 181 de 1974, en el que aparece enfrentándose al gigante Esmeralda y en aquel momento no se pensaba nada de lo que iba a venir el futuro, de lo que iba a traer el futuro. Era un personaje más de lo que aparecían a decenas en las colecciones Marvel de la época, un secundario, un personaje del montón que iba a salir un solo número y fue inicialmente ideado por Roy Thomas, un Roy Thomas que le comentó la idea a Len Wein, que quería aprovechar el mercado que Marvel tenía en otros países, en Japón, en Europa y en Canadá, para crear un personaje canadiense que le dijo que se llamaría Wolverine, que es un carcayu, traducido al español, un animal de esa zona muy agresivo y muy territorial. De hecho, se barajó con que iba a ser un nacionalista quebequés y que en algún momento iba a hablar en francés a veces, pero eso se descartó poco después. El caso es que se le vio en Hulk, en esta pelea que ya es mítica y que aquí podéis encontrar en los facsímil de Panini. Yo no lo tengo porque me niego a pagar primero por ese timo y luego por ese precio. Porque facsímil, el propio nombre ya lleva engaño. Cuando yo estudiaba en la carrera tuve una asignatura que se llamaba archivística y nos enseñaban que el facsímil es una copia idéntica a un documento antiguo original, con todas sus erratas, con todas sus características, y lo que ha hecho Panini no tiene nada que ver con eso. Los facsímil de la Marvel USA original sí que son exactamente iguales y sí hacen honor a ese nombre, pero lo que han traído aquí, y además por ese precio, en fin, que no. Por eso pongo estas imágenes que he conseguido online y bueno, la portada y seguro que el interior lo habéis leído en alguna ocasión en vuestra vida. Este es el origen de Lobezno, este personaje que se enfrenta a Hulk en Canadá y que de entrada no iba a tener una vida más larga, pero todo cambió poco más adelante en el 1975 cuando Marvel, que estaba inmersa en una, no crisis, sino porque de hecho Marvel pasó esos años bastante mejor que National, que DC, que era su competidor y empezó a vender más que ella. Los superhéroes se pensaban que habían acabado su ciclo, ya había otro tipo de cómics que se llevaban toda la atención y recordemos que era la época de la tumba de Drácula, la época de Shang-Chi, la época de Conan el Bárbaro, así que digamos que los superhéroes ya no tenían el mismo tirón y se hizo un intento de crear nuevas series
como he dicho antes, con personajes internacionales para interesar a la creciente audiencia de Marvel en otros países. Y así nació el Giant Size X-Men 1, el reinicio de la Patrulla X, que fue esta portada. A partir de aquí, bueno, esta portada nadie pensó que iba a tener el éxito que iba a tener en el futuro. Fue un reinicio de los X-Men, una serie de los inicios de Marvel, creada por Stan Lee y Jack Kirby, y que había pasado sinceramente sin pena ni gloria. Después de los inicios con dibujo de Kirby y la creación del statu quo, Xavier, sus pupilos luchando contra la hermandad de mutantes diabólicos, Magneto, Kirby se fue y bueno, la serie empezó a decaer hasta que al final llegó Neil Adams, que fue una revolución en la serie, pero ni eso pudo salvarla. Así que la serie se canceló y desde entonces vivía de reediciones. Sus componentes aparecían de vez en cuando como invitados especiales en otras series, El Hombre de Hielo, Los Cuatro Fantásticos o en Spider-Man. La Bestia tuvo un serial de corta duración. Pero bueno, los mutantes estaban muertos y enterrados hasta que se decidió retomar el concepto, pero con otros personajes. Los personajes que veis aquí todos, bueno, lo que para algunos es la patrulla clásica que empezaron a leer con ella. Tenemos a Lobezno, tenemos a Coloso, tenemos a Tormenta, tenemos a Sendero de Guerra, Rondador. En esta portada ya mítica, ojo que la portada no está hecha por Dave Cockrum, que fue el dibujante del interior, sino por Gil Kane, que curiosamente Kane cometió un error a la hora de dibujar el uniforme de Lobezno. Diseño de personaje que se me ha olvidado decir fue hecho por John Romita Sr., el padre de John Romita Jr., que todos conocemos, y que en aquella época era el diseñador oficial de todos los superhéroes Marvel de nueva creación. Gil Kane puso de negro estas especies de máscara del frontal del personaje, y el caso es que quedaba mejor incluso que el diseño inicial, que a algunos recordaba demasiado a Ant-Man, así que se quedó así y eso obligó a Cockrum a redibujar buena parte de este número. Bueno, ¿y qué tenemos en este primer número? Bueno, esto es Historia Marvel. Aquí tenemos la presentación de los nuevos personajes que algunos ya habían sido presentados. Tenemos a Fuego Solar, tenemos a Banshee. Otros son de completa nueva creación y presentados aquí. Tenemos a Coloso, tenemos a Rondador Nocturno, que inicialmente iba a ser el tipo duro del grupo. El papel de Lobezno iba a tenerlo este Rondador, y Lobezno iba a ser inicialmente un adolescente con muy mal carácter. Aquí vemos la presentación, que trabajaba para el ejército canadiense y que vemos en pocas páginas su mal carácter, el maltrato que tiene, y que iba a ser el chuleta. Eso cambió con el tiempo, pero al principio Lobezno no es la estrella que es hoy día, ni el personaje con tantas aristas y tantos secretos que llegó a tener. Bueno, pues esta es la auténtica presentación del personaje, y más adelante conocemos su nombre, Logan, conocemos poco a poco al resto de personajes. Aquí tenemos a Coloso, un campesino ruso que tiene la capacidad de convertir su cuerpo en acero orgánico. Tenemos este Sendero de Guerra, un indio con una velocidad y fuerza aumentada. Y, en fin, la presentación del grupo del que Lobezno es miembro desde el principio. Y, como ya digo, el personaje, una cosa es la idea que se tenía en mente, que fuera el chulo, el impulsivo y tal, pero no, Rondador Nocturno acabó siendo alguien más jovial, con mucho humor, y además eso coincidió con la llegada de John Byrne. John Byrne es canadiense y, él se siente canadiense y no quería que el único canadiense del grupo fuera tan maltratado, así que le empezó a dar importancia. En ese momento vemos el tira y afloja que empieza a darse entre Claremont y Byrne. Todas las grandes series, todas las grandes historias se dan por tiras y aflojas entre grandes autores. Pasó eso con Stan Lee y Jack Kirby, que dieron lo mejor en Los Cuatro Fantásticos. Luego, cuando se separaron, ninguno de los dos volvió a brillar a la misma altura. Y pasó también con Claremont y Byrne, que desde el principio tuvieron sus tiranteses, pero bueno, al final Byrne lo tomó bajo su ala y empezó a darle más importancia al personaje.
Aquí vemos en unos números maravillosamente dibujados, qué bien dibujaba Byrne y qué bien se sigue leyendo estos números 40 años después. Aquí vemos cómo Lobezno va tomando más protagonismo y cómo tiene una filosofía muy diferente al resto del grupo. Recordemos que en aquellos años los héroes no mataban. Y aquí hay una página, a ver si la encontramos más adelante, en la que tienen que infiltrarse. Bueno, está Sauron, esto es en la Tierra Salvaje. Aquí se empiezan, estos números es cuando se empiezan a descubrir el pasado del personaje, que las garras no estaban en el traje, sino que eran parte de su exoesqueleto. Más adelante, cuando viajaron a Japón, él hablaba japonés y la famosa frase de ¿por qué no os dijiste que hablaba japonés? Nunca habías preguntado. Un tipo misterioso con muchas zonas oscuras en su pasado. Y bueno, aquí he elegido esto porque antes de seguir voy a aclarar que aquí no están las mejores historias absolutas del personaje. Voy a citar las que yo considero más importantes y muchas veces la mayoría no van a estar dentro de su propia colección. Lobezno es un personaje que, al contrario que Spider-Man, no ha tenido sus mejores historias dentro de su propia colección, sino que ha sido siempre o bien en colecciones de la Patrulla X, en historias de la Patrulla X, o bien en historias autoconclusivas tipo Arma X, Termo Honor, en fin. Bueno, pues estoy haciendo un recorrido por los primeros tiempos del personaje y las historias que empezaron a convertirle en el personaje tan grande que es o que era. Esta imagen de la Patrulla X infiltrándose en la fortaleza del enemigo y esta viñeta en la que Lobezno se acerca a un inocente centinela y eso era impensable en aquella época. Ves a Tormenta apartando la vista, a Rondador sorprendido. Los héroes no mataban en aquella época y Lobezno dejaba claro desde el principio que él hacía lo que era necesario y eso le distinguía del resto. Ya en aquel momento empezó a ganarse el aprecio del público y ya aquí, en este número, se convirtió en una estrella. Esta es parte de la saga de Fénix Oscura, que no es solo el relato final, obviamente. Lo que siempre nos venden en coleccionables en tomos de tapa dura y tal es el final, pero toda esa etapa es una saga muy larga que se va construyendo poco a poco, que es la corrupción de Jean Grey y este Club Fuego Infernal, que seguro que todos habéis leído, no vamos a pararnos en contar la historia, nos presenta una imagen de Lobezno que se convirtió en icónica. A partir de aquí el Lobezno se convirtió en esto. Ok, cerdos, bueno, suckers, mamones o como queráis traducirlo, habéis lanzado vuestro mejor golpe. Ahora me toca a mí. Este Lobezno resurgiendo de las alcantarillas, dibujado por Byrne, esto es historia del cómic Marvel. Y a partir de aquí Lobezno se convirtió en una estrella. Lobezno solo. Aquí tenéis Lobezno haciendo lo que mejor hace y dando, vamos, la que Dios es Cristo montó aquí. Después de esto, otra etapa, otro momento importante de Lobezno llegó en la saga del Nido. La saga del Nido ya dibujada por Paul Smith, esto de aquí, pues es una saga en la que, bueno, el Nido es el equivalente a Alien en Marvel. Y la verdad es que no sé qué fue primero, si Alien o el Nido. No me extrañaría que el Nido fuera primero, porque hay muchos conceptos Marvel que han sido adaptados sin citarlo por las películas o por otros autores de ciencia ficción. Pero bueno, el caso es que son una especie de aliens que poseen a los huéspedes para poner sus huevos dentro y tal. Y aquí, en una etapa, en una aventura espacial que involucra a los Shi'ar, que involucra a personajes cósmicos, a Lilandra, pues vemos como Lobezno, aquí, de nuevo dibujado por Cockrum, es el único que puede resistir a los eslizoides. Y a ver si vemos esa imagen que a mí se me quedó. No está aquí, está en el siguiente. A mí se me quedó grabada cuando era niño ese Lobezno que su factor curativo impedía que el huevo que le habían implantado pudiera eclosionar. Y de nuevo Lobezno brillando, solo, salvando la situación. Y de nuevo un paso más en... Aquí está, esto.
subiendo un paso más en la escalera que le convertiría en un mito dentro del cómic de superhéroes. La siguiente lo ha incluido realmente no es una historia de Lobezno, pero esta portada, Días del Futuro Pasado, que de verdad fue una historia muy cortita y que sin aparente importancia tuvo mucha luego en el devenir de los mutantes y en esas historias de futuros alternativos. Aquí vemos, a ver si lo encontramos, un Lobezno envejecido. Aquí tenemos una Kitty Pryde ya adulta, un Lobezno que sigue siendo relativamente joven gracias a su factor de curación mutante y a un futuro en el que los centinelas han tomado el control y han creado una distopía antimutante. Esta etapa, esta historia también dejó marcado ese Lobezno ya maduro, líder y sobre todo este futuro de los X-Men que sería repetido tantas veces. Y después de esto, pues la popularidad del personaje hizo que Marvel quisiera darle una serie. No estoy seguro si ocurrió después de estas historias, a la par o a la misma vez, no tengo ahora mismo los datos aquí, pero bueno, básicamente Marvel quería que Lobezno tuviera su propia serie regular, a lo que Claremont se negaba. Para Claremont, tantos años guionizando los mutantes se habían convertido en sus personajes, en sus niños, y era bastante remiso a que otros toquetearan en sus historias y así que cada vez asumía más carga de trabajo y claro, la calidad general se resentía. No es lo mismo guionizar una única serie que guionizar 5 o 6 y supervisar el resto. Aquí, en este Lobezno, Vida y Muerte en Madripoor, en este tomo del coleccionable de Panini, cuando los tomos de Panini se podían comprar por el precio, tenemos los primeros números de la serie dibujados nada menos por John Buscema. Aquí, después de una historia bastante enrevesada en la que hacía que la Patrulla X se creyera muerta para el mundo, que pensaban que había muerto, en verdad eso simplemente era una pirueta argumental de Claremont para evitar que usaran a sus personajes otros autores, pues aparecía Lobezno en Madripoor, una especie de Singapur o de Hong Kong, una ciudad en el sureste asiático, con una atmósfera a lo Casablanca y Lobezno como un personaje, como un Rick del mismo Casablanca, adoptando la identidad de Parche y viviendo aventuras diferentes a las típicas de superhéroes. Una etapa muy celebrada por los aficionados clásicos y que Buscema disfrutó mucho porque en verdad a Buscema no le gustaba dibujar superhéroes. Lo que pasa que es lo que vendía en aquella época, pero a él le gustaban mucho más las historias más centradas, con los pies en la tierra, más estas de Conan, con su identidad de parche, bastante ridículo. Sí, o sea, un tío que se pone un parche en el ojo y ya asume que nadie va a reconocerle, pero bueno, esto es suspensión de la incredulidad. Es lo mismo que pensar que Clark Kent, por llevar gafas, no van a reconocerle como Superman. Pero bueno, es una historia que hoy día a los lectores actuales puede parecerle que no era gran cosa, pero que en su momento tuvo mucho éxito, que se lee muy bien hoy día, que tiene un buen dibujo, aunque quizá no el mejor Buscema, no el Buscema de La espada salvaje de Conan, pero en fin, unas historias que, ha visto lo que he dicho de Casablanca y Rick, unas historias que son importantes para conocer al personaje, otra portada mítica, en sus inicios. Después tenemos la etapa de sobreexplotación o la etapa en la que Lobezno estaba en todos lados. Entre ellos, en esta portada que también se convirtió en mítica, esta portada de Hulk. El Hulk de Peter David, una de las mejores series que ha dado Marvel en su historia y que inexplicablemente después de 20 años sigue sin ser publicada por Panini, pero parece que eso se va a poner remedio en este 2020 que va a entrar. Aquí vemos a un remake del enfrentamiento que tuvo lugar en la presentación del personaje. En este caso tenemos a Lobezno contra el Hulk gris, un Lobezno dibujado por McFarlane. Aquí McFarlane con un estilo que desde aquel momento ya llamaba la atención, pero muy diferente del que luego llegaría a hacerle famoso en Spider-Man y en Spawn, y una pelea que es ya un clásico de los personajes. Esta portada y esta pelea tuvo mucho éxito también y no hizo sino aumentar la ya fama muy grande que tenía Lobezno en la época.
Y aquí empezamos ya con los pesos pesados de la historia del personaje. En primer lugar, Lobezno Honor, de Chris Claremont y Frank Miller, nada menos. En un viaje en coche, después de una convención, ambos compartían destino, iban hablando sobre el personaje, sobre su trasfondo, y decidieron hacer una historia que nos mostraba los orígenes japoneses, no los orígenes, sino parte de ese pasado que tenía Lobezno, un pasado que, recordemos, durante todos estos años era un misterio. Nadie sabía el origen real del personaje. Había pistas, había detalles, había historias, pero bueno, aquí Lobezno ha de volver a Japón y ha de enfrentarse a, Mariko Yashida, su amor, ha de reclamarla. Su padre ha vuelto, su padre es un mafioso y la obliga a casarse con alguien que la maltrata. Este personaje, este padre de Mariko Yashida, lo trata a Lobezno como un animal, como un gaijin, alguien innoble, alguien que no es digno de casarse con su hija, lo humilla, lo derrota, y a partir de aquí Lobezno, fijaos qué bien dibujaba Miller, por Dios. Lobezno inicia un camino de reconstrucción de sí mismo y, en fin, una historia muy muy buena, mucho más allá de la narrativa y el dibujo, que Miller aquí estaba en su mejor momento. Una historia muy buena de por sí, muy recomendable. Esa historia tuvo una cierta continuación en esta Kitty Pryde de Lobezno, también con Claremont al guión, pero en este caso con un dibujo de Al Milgrom, el inefable Milgrom, que de nuevo devuelve a Lobezno a ese entorno japonés. En este caso es la figura de Kitty Pryde, que ha de viajar a Japón porque su madre ha contraído ciertas deudas con la mafia japonesa, y Kitty Pryde va allí para ser abducida o lavada el cerebro por la mano, creo que era. Bueno, el caso es que Lobezno tiene que acudir al rescate, y aquí se produce una evolución más que de Lobezno, de la propia Kitty, que pasa de ser una adolescente temerosa y la mascota de la Patrulla X a adoptar el nombre de Catasombra y a convertirse en una asesina ninja que tiene que ser rescatada, tanto física como emocionalmente, por Lobezno, que ha de enfrentarse de nuevo a su enemigo. Y sin estar a la altura de Lobezno Honor, también es disfrutable y bastante importante para la vida, para la historia del personaje. Y luego ya llegamos al peso pesado. Llegamos ya a lo que todo el mundo cataloga como la mejor historia de Lobezno, Arma X de Barry Windsor Smith, una historia que fue serializada en el Marvel Comic Present y que para muchos es la mejor historia de Lobezno, y para mí la historia de origen del personaje. Lobezno ha tenido su origen oficial, que luego hablaremos de él, pero sinceramente aquí es donde yo creo que está el origen, en la historia que le hizo adquirir esos esqueletos de adamantium, esas garras, la historia que le hizo olvidar su pasado, sus pérdidas de memoria, que son clásicos del personaje, un rasgo distintivo, y donde vemos a Windsor Smith descomunal. No es mi historia favorita, creo que a nivel de guión pues no da para mucho, pero el dibujo, la narrativa y lo que representa para el personaje es alucinante. Esta es la edición con el papel satinado, que es un horror. De hecho, Barry Windsor Smith se pidió a Marvel, porque esto fue hecho en papel de pulpa de mala calidad, que es el que se publicaba, aquel que se usaba en Marvel toda la vida, 70, 80, principios de los 90, y el color estaba hecho para ese papel. Pero cuando se volvieron a reimprimir estos cómics ya en papel satinado, pues el efecto es completamente diferente. Tenéis un vídeo sobre las diferencias de color en esta obra en el canal, el enlace en comentarios. En comentarios tenéis enlace a la mayoría de obras que he citado o a las que le he hecho vídeo. Y bueno, que el color aquí y en cualquier otra edición que ha salido de la obra en España desde las grapas está mal, es un error. Así que buscad las grapas. En fin, obra mítica del personaje y el culmen para muchos. Pero la vida seguía y de nuevo volvemos a su serie regular, que ya digo, es una serie que no ha dado las mejores historias del personaje, pero sí momentos muy disfrutables como este. Esta es parte de la etapa de Larry Hama y Marc Silvestri. Para muchos
lo mejor del personaje como serie regular, historias aparte, y que aquí en España se ha publicado, aparte de en grapas por Forum, también se ha publicado en un tomo Marvel Heroes muy grueso con toda la etapa. Yo tuve ese tomo y lo vendí porque es que las primeras historias la verdad es que no han aguantado muy bien el paso del tiempo, historias muy ingenuas, muy absurdas, con robots lobeznos, con incluso la famosa historia de la guerra civil, no hay por dónde cogerla, esa historia que luego Panini ha publicado en tapa dura y de verdad que es leída hoy día ridícula. Sin embargo, esta última parte, que aquí se publica en este tomo en inglés, en tapa blanda, pues aquí nos habla del proyecto Shiva, aquí está Marc Silvestri, que se sale mucho antes de intentar mimetizar el estilo de Jim Lee. Vemos la búsqueda de Lobezno de su pasado, de ese proyecto Shiva que tiene mucho que ver con sus pérdidas de memoria, con Zorra Plateada, En fin, estos números son una gozada y merecen la pena tenerse. Pero como digo, solo se han publicado, aparte de las grapas, en el integral Marvel Heroes, que está agotado, aunque Clemente ha prometido que se va a reeditar pronto. El dibujo de Marc Silvestri va desde el primero hasta el final, va evolucionando. Aquí ya vemos mucho más la influencia de Jim Lee de la época, y lo que destaca sobre todo son los guiones de Larry Hama, que es un especialista en el género de acción. Aquí tenemos al final un Darick Robertson, que luego todo el mundo conocería por The Boys, pero que empezó en Marvel, si no recuerdo mal, en New Warriors, luego pasó brevemente por este Lobezno y luego ya se despidió después de los superhéroes. Hablo de memoria. Pero bueno, aquí tenemos otra vez de vuelta a Silvestri. Sí. Y como digo, unos números muy disfrutables de pijameo, claro. Volvemos a la Patrulla X y lo hacemos en esta saga que realmente a mí no me parece nada del otro mundo, pero ya digo, son momentos icónicos del personaje y para muchos, porque empezaron a leer la Patrulla X en esta época, la etapa de la Patrulla X en Australia, que es otra huida hacia adelante de Claremont intentando de nuevo a separar a los personajes, ponerlos en una situación en la que no puedan ser utilizados por otros autores para que siguieran siendo sus niños. Pues en este caso tenemos una Patrulla X en Australia, el mundo les cree muerto y aquí tienen una base de operaciones oculta, tienen también un teleportador en la figura de Pórtico. Básicamente es lo mismo que en la mansión, pero más low cost. Y aquí Lobezno, ya veis, esto impactó mucho en su momento, un Lobezno crucificado, una cruz en forma de X, vencido, con los merodeadores estos, Lady Deathstrike y todo el resto de personajes de la época que impactaron a mucha gente, pero a mí la verdad es que leídos hoy día me parece bastante flojito. Claremont ya en la decadencia. Otro momento importante, otra portada que todo el mundo recuerda, Lobezno junto a la Viuda Negra y el Capitán América, dibujados por Jim Lee. Aquí el chino empezó a hacerse, sí, ya sé que es coreano, pero en la familia, entre amigos le llamamos el chino, empezó a hacerse un nombre. Lobezno aquí, la Patrulla X aquí volvió a recuperar el interés del público por estos dibujos espectaculares. Qué bien dibujaba el chino en aquella época, y un Lobezno que volvía al sentido de la aventura que había tenido en su serie inicial con Buscema, esa aventura esa atmósfera como de Madripoor, de aventura y de acción pura y dura, y de nuevo un número muy bueno también. Y de aquí saltamos directamente, ya estamos, pero saltamos al noventerismo y saltamos a esto, a la colección de la Patrulla X, esa segunda colección de X-Men. Estaba Uncanny y esta colección que se la dieron a Jim Lee para que brillara, que supuso la despedida de Claremont de los mutantes y un primer arco, Rubicon, espectacular, totalmente, en el que Lobezno no es que tenga una gran importancia, todos los personajes tienen su momento. Es la despedida de papá Claremont de sus niños, pero que después de eso hay una serie de números centrados en Lobezno y en su pasado que presentan unos personajes como Omega Rojo, Rebelde creo que era, o no recuerdo, unos dibujos espectaculares y unas tramas sobre su pasado que de nuevo daban más profundidad e interés a su origen.
Omega Rojo, que creo que no ha sido muy utilizado, no se ha impuesto como uno de los grandes enemigos de la Patrulla X, al contrario que otros personajes de la época, pero que aquí la verdad es que con Dientes de Sable hace una historia muy entretenida. Fijaos, dibujazo. Y ahora, algo muy olvidado, pero que en su momento fue un bombazo y que para mí sigue siendo uno de los mejores diseños del personaje. El Lobezno de la Era del Apocalipsis. Un Lobezno que ya veis, manco, con un uniforme bastante funcional, muy bien hecho, creo que era por Andy Kubert, y que salió en este, bueno, lo tengo yo en este coleccionable, esto salió en grapa originalmente, que es como hay que leerlo, después en este coleccionable de Forum, y Panini ha sacado 2 tomos bastante gruesos con toda la colección, los tie-ins, todo incluido. Aquí vemos un futuro en el que Apocalipsis ha ganado, en el que Lobezno es la pareja de Jean Grey y que ha perdido su mano por cosas de los coleccionables. La portada del número 1 no corresponde con la historia, que está aquí en el 9, y vemos como Lobezno y Jean Grey hacen la guerra por su cuenta, con dibujos de Adam Kubert y guión de Al Larryama, un especialista en ligero de acción. Ya era el guionista de su serie regular, también de G. Joe y muchísimas otras. Y bueno, noventero, pero oye, divertido, entretenido y, como digo, una de las versiones del personaje que más me gustan. El diseño es impecable. De hecho, el diseño de casi todos los personajes de la Era del Apocalipsis está bastante bien. A ver si vemos más del personaje aquí. Aquí vemos a los dos, a Jean Grey y Lobezno manco, un uniforme muy chulo. Y bueno, otro momento significativo importante del personaje lo tenemos aquí, en Atracción. Esto fue un shock en la época. Esto fue el momento en el que Magneto le saca el adamantium a la fuerza a Lobezno. Recuerdo perfectamente la impresión que me dio, porque en aquella época no teníamos internet, no teníamos preview, no sabíamos lo que pasaba, así que lo que iba ocurriendo mes a mes era descubrirlo. No había spoilers, no te auto-spoileabas leyendo noticias por adelantado en la web de turno. Aquí vemos la enésima vuelta de Magneto y cómo Xavier decide que ya es suficiente, que ha llegado al límite, y vemos cómo hay un enfrentamiento final en el que Lobezno pierde el control y ataca a Magneto hiriéndole. Y recuerdo perfectamente porque es que me lo leí muchísimas veces. Estos son los cómics, esto es cuando Lobezno le hiere, y cuando eres un adolescente leer estas cosas, esto es lo que te hace engancharte a los cómics para el resto de tu vida. No los cómics de la chicardilla, lo siento por el que le guste. Esto es cómic de superhéroes. Pues recuerdo que, sin girar la página, ¿cómo era el diálogo? Se acabó, es el final. Mi más respetado enemigo, mi más querido adversario, nuestra larga asociación ha terminado. A ver, vamos a ver. Se acabó Logan, hombre estúpido locado. Aquí se acaba para los dos. Nuestra larga asociación, mi más visceral enemigo, mi más respetado contrincante, se ha acabado. Miren, más o menos me acordaba. Y le saca el adamantium a la fuerza por todos los poros de su piel. Después de esto, Lobezno quedó bastante mal porque su poder mutante no podía aguantar esa tensión, y durante mucho tiempo estuvo, bueno. Después de esto es cuando vimos casi muere. Jean Grey le salva en el último momento, pura épica. Buenísimo. Y cuando vuelve, intenta recuperar su lugar en el equipo, pero sin su su esqueleto de adamantium, sin las garras, con el factor de corrosión dañado, pues no daba la talla. Aquí vemos siendo apalizado por un simple robot de entrenamiento, pero en ese momento, en ese combate, cuando dice: no lo pares, no la escuches, Charlie, puede que esté mal, pero sigo siendo el mejor en lo que hago. ¡Flaps! Y aparecen las garras de hueso, que hasta en aquel momento no sabíamos que las tenía. Como digo, pura épica,
y lo que te hace engancharte a un cómic de superhéroes para toda la vida. Bueno, después de esto llegamos a los 2000, los mutantes han tenido su éxito en pantalla grande, en la Patrulla X, la 1 y sobre todo la 2, y Marvel, temerosa de que el cine le dé un origen oficial al personaje antes de que la propia editorial se lo dé, corre a buscar un autor que pueda darle un origen apropiado. Preguntaron a muchísimos, a Morrison, que dijo directamente que no, que Lobezno funciona mejor sin ningún tipo de origen oficial, que el misterio, las sombras, eso es lo que hace que el personaje funcione. Y bueno, al final encontraron a Jenkins, que siguiendo las directrices de Bill Jemas, que era el presidente de Marvel en aquella época, y de Joe Quesada, pues junto a Kubert e Isanove, el colorista, que aquí hace un trabajo espectacular, pues nos dan este origen que no es un mal cómic, pero que no es un cómic de Lobezno, ni mucho menos de su origen. Para mí el origen de Lobezno es Arma X, y esto es un cómic entretenido, un cómic muy bien dibujado, con una historia que recuerda a la de Jack London y que nos da el origen oficial, el nombre real y el origen, el nacimiento de Lobezno, pero que como cómic funciona y muy bien, pero como origen de Lobezno para mí no. Aunque es un cómic que tiene muchos defensores y, como digo, es una delicia verlo visualmente. Después de esto, en la década de los 2000 seguimos, pues tenemos El viejo Logan, un blockbuster que se ha reeditado infinidad de veces y que nos cuenta, de la mano de Mark Millar, un futuro otro distópico del universo Marvel, con dibujos de Steve McNiven, y que nos cuenta una historia que viene a ser como el Sin Perdón. Sin Perdón, la película, el peliculón de Eastwood, en el que vemos como Lobezno se ha convertido en un granjero, tiene familia, niños, vive apartado de cualquier tipo de violencia. Es exactamente, la verdad es que Millar no es original en modo alguno, igual que no es original cuando hace las series que nos están dando últimamente. Siempre hace trasuntos de Flash Gordon, trasuntos de Star Wars, trasuntos de Flash, pero bueno, aquí nos hace una buena historia, aunque sea un trasunto, una historia en la que Lobezno se ve obligado por unas especie de matones que son los hijos de Hulk, y que tiene que aceptar un trabajo por Ojo de Halcón que implica cruzar toda América llevando algo, y por el camino pues le ocurrirá de todo. Es un recorrido por uno de los futuros del universo Marvel, uno de los más interesantes, y que vemos a héroes y villanos en una situación muy diferente. Ha tenido muchísimo éxito, se ha reeditado, como digo, muchísimas veces, incluso ha dado lugar al Old Man Hawkeye, o Hombre Viejo Ojo de Halcón. En fin, muy recomendable, seguro que ya lo habéis leído. Y lo último que yo considero reseñable del personaje, porque a mí estas cosas, el Lobezno como director de Instituto de Aarón, para mí no, flojo. La muerte de Lobezno, lo mismo, el regreso, los múltiples Lobezno que hemos tenido, no. Para mí lo último indecente de Lobezno que se puede leer es esto. De nuevo de Millar, y en este caso con un dibujazo de Romita Jr., que quien sea joven y solo haya conocido a Romita Jr. en cosas como el Superman de los Nuevos 52, no podrá creerse que este es el mismo que dibuja aquí. Esto lo tenéis en un integral Panini, yo tengo el integral en inglés, y es una historia que nos presenta a Lobezno. Son dos partes. En la primera, Lobezno se lava el cerebro por parte de la mano y se convierte en una especie de asesino, que curiosamente eso es uno de los motivos por los que Claremont dejó Los Mutantes. Él quería convertir a Lobezno en un asesino a sueldo de la mano, en su líder, de hecho, que matara a Xavier, y luego hubiera una lucha por su alma, bla, bla, pero en aquel momento Lobezno era el personaje más vendido de Marvel y le dijeron, Bob Harras le dijo que ni mijita, nada. Así que eso fue uno más de las cosas que hizo que Claremont se decepcionara de la editorial y se fuera. Y años después Millar retomó la idea, y aquí vemos a Lobezno dándolo todo, Lobezno como una máquina imparable con todo el universo Marvel detrás suya, y un enemigo muy interesante y un dibujazo. A ver, esto no es algo profundo, trascendental, esto no es Arma X, esto es un blockbuster, pero un blockbuster bien hecho.
y sobre todo bien dibujado. Qué bien dibujaba aquí Bromita, joder. Y nada más, estos son, para mí, ojo, para mí, ahora ya sé que empezará a decirme gente, ¿cómo no has puesto, cómo no has metido tal y cual? Pues si no lo he puesto es o porque no creo que esté a la altura o sea interesante o porque no lo tengo físicamente. Y yo prefiero enseñar las cosas que tengo para que podáis ver, no solo escuchar, que ya hablo bastante. Aparte de eso, el personaje ha tenido literalmente cientos de aventuras, cientos de apariciones en otras series, cientos de números especiales, y aquí tengo algunos que a mí me parecen entretenidos como mínimo e interesantes. El primero es este. Wildcats X-Men. Esto es parte de un crossover en 4 partes que a finales de los 90 tuvieron los personajes de Jim Lee y los de Marvel, y es interesante por el dibujazo, pero increíble, de Trevichares, que se ha prodigado muy poco y poco después pasó al cómic europeo, y aquí vemos que hace una aventura a la limón entre Lobezno y Sealot, la coda de Wildcat. Buenísimo, se puede leer como historia autoconclusiva y es muy recomendable. Esto lo tenéis en grapa, lo tenéis también en un tomo de Forum en tapa blanda, y el bot creo que lo ha reeditado en un tomo en tapa dura, aunque eso no estoy seguro. Creo que, no lo sé, no estoy seguro. Luego tenemos esto, otro crossover, Deadlow Wolverine, en este caso otro personaje de Wildstorm, pero de nuevo la importancia, el interés aquí está en el apartado gráfico. El guión y el dibujo es de Aaron Wiesenfeld. Aaron Wiesenfeld, que es un autor que se estrenó en Wildstorm con un estilo socias de Jim Lee, pero que rápidamente cogió influencias de Miller, de Mignola, de una serie para quitarse el sombrero, Team 7, y luego se le perdió el rastro. Yo lo reencontré aquí con de nuevo otro estilo con influencias de Job Darrow para mí, y el guion es una chorradita, sí, la verdad, pero bueno, es una buddy movie, estos dos personajes, y todo el interés radica en el apartado gráfico, que está muy bien. Así que si lo veis de saldo por 1 o 2 euros, que no suelen cobrar más que esto, lo podéis comprar porque gráficamente lo vais a disfrutar muchísimo. ¿Qué más? Una curiosidad que luego dio pie, bueno, esto es What If, el What If clásico, el volumen 1, publicado por Forum en su momento, y si lo ves no hubiera sido agente de S.H.I.E.L.D. Bueno, el What If es una colección de números autoconclusivos que Marvel sacaba con futuros alternativos o distópicos de las historias clásicas, y en este caso es una historia dibujada por Liefeld, el inefable, bastante mejor que la media de su producción, bastante más currado, la narrativa y todo, pero claro, hay truco, porque esto está dibujado por Liefeld, pero los bocetos y toda la página, el diseño de página es de Jim Valentino. Jim Valentino, todos los fundadores de Image, pero que es bastante mejor dibujante y muchísimo mejor guionista, también se encarga del dibujo. Esta historia, curiosamente, daría pie en el futuro a la que hemos visto hace un momento, de Enemigo del Estado, Lobezno como agente de S.H.I.E.L.D., y la verdad es que si te pones a pensar, Marvel lleva viviendo de los What If muchísimo tiempo. También hicieron el What If ese de y si Thor fuera una mujer, pues fíjate la etapa de Aaron. Otra rareza, Lobezno Dop, una historia que la verdad me ha parecido bastante chorresca, es como una especie de guión de género negro, pero el dibujo es de Darwin Cook. Este personaje Dub es de los Statics de Peter Milligan, que os recomiendo mucho, y la historia, ya digo, nada especial, pero Cook, sin estar al 100%, sin ser su Parker ni nada parecido, hace un trabajo bastante remarcable. Luego, un favorito de todos, Lobezno, Bloodlust, Sediento de Sangre o algo así, es un trabajo completo de Alan Davis, Paul Neary, quizás su mejor entintador, un dibujo maravilloso. Por cierto, gracias a María por haberme prestado los cómics que yo no tenía en mi colección, el de Vida y Muerte en Madripoor, alguno más, para poder hacer el vídeo. Y nada, aquí tenéis un dibujo maravilloso, limpio, precioso, una narrativa impecable
y una historia mística que realmente no pega mucho con el personaje para mí. Este lo tuve y lo vendí, pero bueno, en cualquier caso es una curiosidad y sobre todo a nivel de dibujo merece la pena muchísimo. Y lo último, otra curiosidad, es este Lobezno Nick Fury, Conexión Scorpio. Esto es de finales de los 80, principios de los 90, del del guión de Archie Goodwin, el muy añorado Goodwin, y un dibujo de Howard Chaykin que de verdad aguanta el paso del tiempo perfectamente. Chaykin es uno de esos autores que mejor ha aguantado el paso de las décadas y su estilo es totalmente reconocible hoy día, no tiene nada que ver a otros casos como Miller o el mismo Romita. Tú lees esto y lees un cómic actual suyo como de United States of Hysteria y la verdad es que lo reconoces perfectamente, su trazo es muy bueno. Y la historia, acción, espionaje puro y duro, pero que funciona muy bien, te lo lees del tirón. Y como siempre tenemos el fanservice o la sexualización de los personajes de Chaykin. Al que le moleste, pues ya sabe que no tiene que acercarse. Pero bueno, la historia está muy bien, nos presenta o nos trae de nuevo a Scorpio, ese villano o ese antagonista clásico de Nick Furia, en este caso también trayendo a Lobezno. Y nada más, creo que es el vídeo más largo que he hecho hasta ahora. De hecho, se me ha apagado el móvil mientras lo hacía, he tenido que cortar y pegar, por eso veis ese corte extraño en mitad. Espero que no se os haya hecho largo, espero que no os haya aburrido y si no, no pasa nada. Con cortar el vídeo e ir a otra cosa, arreglado. Antes de terminar, me gustaría preguntar a los que han llegado hasta aquí si pueden ayudarme, porque yo de niño, de adolescente, recuerdo haber leído una historia corta de Lobezno en la que Lobezno soñaba y tenía una pesadilla en la que su esqueleto de adamantium le perseguía por una jungla. Él intentaba escapar y al final el esqueleto saltaba encima suyo y se le agregaba o se le metía dentro. Es una historia corta, creo recordar que salió en el Marvel Comics Present originalmente y que aquí estaría de relleno en alguna colección, probablemente el mismo Lobezno, pero no recuerdo. Puede que el dibujante fuera Marc Silvestri, pero bueno, lo único que tengo son eso, es la idea del concepto de historia. Lobezno durmiendo, soñando que que su esqueleto le persigue, al final le atrapa y se le mete dentro. ¿Qué número de Forum y en qué colección salió eso? Si alguien lo sabe, muy agradecido. Y nada más, un saludo y hasta la próxima.